En este trabajo vamos a hablar sobre la nacionalización de YPF en 2012, pero no lo vamos a hacer de manera superficial, vamos a analizarlo críticamente, es decir, vamos a mirar tanto los aspectos positivos que se pueden rescatar como los problemas o consecuencias negativas que tuvo la decisión. YPF es una empresa que siempre estuvo ahí relacionada con la historia energética y política argentina, y la expropiación de sus acciones fue un hecho que generó mucha discusión dentro del país y también afuera. Por eso queremos entender cómo se mezclaron la política y la economía en esta decisión. Vamos a analizar primero el contexto histórico para ver cómo se llegó a esta situación. Después vamos a revisar los argumentos del gobierno para justificar la expropiación. Después vamos a ver cuáles fueron las consecuencias económicas, sociales y políticas. Y finalmente vamos a evaluar si realmente sirvió para mejorar la situación energética del país o si fue más un movimiento con fines políticos y simbólicos. La idea es que al final podamos sacar conclusiones propias y entender por qué este tipo de decisiones generan tanta controversia y cómo afectan no solo a la economía, sino también a la imagen internacional de Argentina. YPF es una empresa muy importante en la historia argentina. Fue creada hace más de 100 años y siempre estuvo relacionada con la idea de soberanía, de tener control sobre nuestros recursos naturales. En el 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones que tenía la empresa española Repsol. Según el discurso oficial, se trata de recuperar la soberanía energética, o sea, volver a tener el control sobre el petróleo y el gas del país. Pero detrás de ese discurso hay muchas cosas para analizar, como por qué se tomó esa decisión, cómo se hizo, qué consecuencias tuvo y si realmente logró lo que prometía. Para entender la expropiación hay que mirar un poco hacia atrás, en los años 90. Durante el gobierno de Carlos Menem hubo un proceso de privatización de muchas empresas estatales, entre ellas YPF. Repsol compró la mayoría de las acciones y pasó a controlar la empresa. En esa época la economía argentina estaba orientada al libre mercado. Se buscaba que las intervenciones vinieran del exterior, se reducía la intervención del Estado y se apostaba a la privatización como forma de mejorar la eficiencia. Al principio parecía que esto funcionaba, pero con el tiempo se empezaron a ver problemas. La producción de petróleo y gas comenzó a bajar y Argentina dejó de ser un país que podía exportar energía para tener que importar cada vez más. Esto generó un déficit energético porque comprar gas y combustible afuera costaba mucha plata y afectaba la balanza comercial. Además, la privatización también tuvo un impacto en la planificación y el control sobre los recursos naturales. El Estado tenía menos herramientas para regular la producción y asegurar que la energía llegara de manera adecuada a todo el país. Todo esto ayuda a entender por qué en 2012 el gobierno decidió que era necesario intervenir en YPF. Había un problema económico y energético que necesitaba soluciones, aunque no todos estuvieran de acuerdo de la manera en que se hizo. En 2012, Cristina Fernández anunció en cadena nacional que el Estado iba a expropiar el 51% de YPF. Esta fue una decisión muy fuerte porque se hizo de manera directa y pública, sin pasar por muchas negociaciones previas con Repsol. El gobierno dijo que Repsol no estaba invirtiendo lo suficiente, que había problemas de desabastecimiento de combustibles y que era necesario que el Estado recuperara el control para proteger los intereses de Argentina. El anuncio se presentó como un acto patriótico, casi como una gesta nacional, y se acompañó con un discurso crítico hacia las empresas extranjeras, diciendo que no se podía depender de ellas para manejar recursos estratégicos del país. Sin embargo, muchos economistas y analistas señalaron que la decisión no fue parte de un plan económico serio, más bien parecía una respuesta política para reforzar la imagen del gobierno y ganar apoyo popular. La medida tuvo un fuerte impacto simbólico, pero las dudas sobre su efectividad económica quedaron desde el primer momento. Antes de que YPF fuera expropiada, la situación económica del sector energético era complicada.
La producción de petróleo y gas estaba cayendo, lo que generaba un déficit energético importante. Argentina debía importar cada vez más energía para cubrir la demanda interna. Repsol reinvertía muy poco de sus ganancias y el Estado tenía poco control sobre la política energética. Aunque contaba con herramientas legales para regular a la empresa y exigir inversiones, el gobierno utilizó este contexto como justificación para expropiar, diciendo que era necesario recuperar el control y garantizar el abastecimiento de energía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que había otras opciones. Se podían haber aplicado regulaciones más estrictas, incentivos para que Repsol invirtiera o acuerdos de cooperación público-privada. Esto muestra que la decisión fue más radical y rápida, y que parte de la polémica viene de que no se agotaron otras alternativas antes de la expropiación. Una de las principales críticas fue cómo se llevó a cabo la expropiación. El anuncio fue repentino y no hubo negociación previa con Repsol. Esto generó mucha desconfianza entre inversores internacionales porque vieron que Argentina no respetaba los acuerdos ni la propiedad privada. Como consecuencia, hubo juicios internacionales y el país tuvo que pagarle a Repsol alrededor de $5 millones en compensación, lo que fue un costo muy alto. Además, hubo críticas sobre cómo se manejó YPF después de la expropiación. La empresa se utilizó para financiar programas del gobierno y políticas públicas en lugar de invertir directamente en mejorar la eficiencia, la producción y la exploración. En resumen, los críticos dicen que la medida estuvo más orientada a lo político y simbólico que a solucionar los problemas reales de la empresa y del sector energético. En cuanto a los resultados económicos, los datos muestran que la nacionalización no resolvió los problemas de fondo. La producción de petróleo y gas siguió cayendo durante varios años y el Estado tuvo que seguir importando energía. YPF aumentó su deuda y gran parte del dinero disponible se destinó a cubrir gastos operativos y no a inversiones en exploración, tecnología o infraestructura. Muchos economistas sostienen que lo que cambió fue quien manejaba la empresa, pero no cómo se administraba. Esto quiere decir que los problemas estructurales del sector energético permanecieron y que la nacionalización por sí sola no fue suficiente para solucionarlos. En pocas palabras, la medida tuvo un efecto simbólico y político, pero no logró mejorar significativamente la situación económica del país en términos de producción y abastecimiento de energía. Desde el punto de vista político, esto le dio al gobierno mucha visibilidad porque se presentó como una victoria nacional y como una forma de defender los recursos del país frente a las empresas extranjeras. Esta estrategia fue parte del discurso kirchnerista que defendía un Estado fuerte con intervención en la economía y control sobre sectores estratégicos. Sin embargo, también se puede ver como un movimiento para generar apoyo popular en un momento en el que el gobierno empezaba a enfrentar críticas y desgaste político. En otras palabras, la expropiación de YPF funcionó muy bien como símbolo de soberanía y patriotismo, pero no necesariamente como una política energética efectiva. Fue una decisión más política que económica, diseñada para reforzar la imagen del gobierno y su narrativa en defensa del Estado. En esta parte analizamos la nacionalización de YPF usando los elementos básicos de la economía que vimos en clase. Primero, el petróleo es un recurso escaso y estratégico. Decidir quién lo controla implica una elección económica importante. Cuando el Estado decide expropiar YPF, está tomando una decisión sobre la producción y distribución de ese recurso, usando recursos públicos que podrían haberse destinado a otras necesidades, lo que representa un costo de oportunidad. Además, el Estado pasó a tener un doble rol, por un lado como productor y por otro como regulador del mercado energético. Pero al asumir ese rol, también aparecieron dificultades de eficiencia y sostenibilidad, porque los gastos crecieron, la deuda aumentó y los resultados productivos no mejoraron mucho. Ahora relacionamos el caso de YPF con los temas de economía del Estado y sector privado.
Cuando el Estado expropia YPF, está interviniendo directamente en la economía porque en vez de dejar que el mercado funcione libremente, asume el control de una empresa estratégica. Esta intervención redujo la participación del sector privado, ya que muchos inversores perdieron confianza y se frenaron las inversiones en energía. Desde la economía política, esto genera una tensión porque el Estado busca garantizar la soberanía y el control, pero al mismo tiempo puede afectar la eficiencia y productividad del mercado. Si lo miramos desde las escuelas económicas, el liberalismo diría que lo mejor es dejar actuar el mercado sin intervención, porque la competencia mejora la eficiencia. En cambio, desde una visión más marxista o estatista, se justificaría la intervención, ya que el Estado debe tener el control de los recursos estratégicos para evitar que el capital privado se quede con las ganancias. En el caso de YPF se puede decir que el gobierno buscó aplicar una lógica más estatal, pero sin una planificación suficiente para lograr eficiencia económica. Veamos la situación actual de YPF desde la perspectiva de la economía política. YPF sigue siendo una empresa estatal, pero todavía enfrenta muchos desafíos. La eficiencia no es la mejor, la deuda aumentó y la producción de petróleo y gas sigue siendo limitada. Además, el Estado sigue destinando subsidios y dinero para sostener la empresa, lo que implica un gasto importante que podría haberse usado en otros sectores del país. Desde la economía política, este caso nos enseña que la soberanía energética no depende solo de tener la empresa bajo control estatal, sino también de una buena planificación y gestión eficiente. Entonces, YPF sigue siendo estratégica para Argentina, pero el control estatal por sí solo no garantiza resultados positivos. La eficiencia y la capacidad de planificar son claves para que la intervención del Estado sea realmente efectiva. A lo largo de la historia, YPF pasó por varios momentos claves. Todo empezó en 1922, cuando se creó como una empresa estatal para desarrollar el petróleo argentino. En los años 90, durante el gobierno de Menem, YPF fue privatizada y pasó a manos de la empresa española Repsol. Con el tiempo, entre 2003 y 2011, la producción cayó y el país empezó a importar más energía. Por eso, en 2012, el gobierno de Cristina Fernández decidió expropiar la empresa y volverla estatal. Desde entonces, YPF sigue bajo control del Estado, pero enfrenta desafíos de deuda, inversión y eficiencia. En conclusión, la nacionalización de YPF en 2012 fue una medida con una fuerte carga política. El gobierno buscó recuperar la soberanía energética y reforzar la presencia del Estado en la economía, algo que en el discurso sonaba justo y necesario. Pero en la práctica, esa intervención tuvo resultados distintos porque el Estado asumió un rol empresario, pero sin una planificación eficiente. También los gastos aumentaron, la deuda creció y la producción no mejoró como se esperaba. Además, el sector privado perdió confianza y participación, lo que redujo la inversión y afectó el desarrollo del mercado energético. Desde la economía política, este caso nos muestra una tensión muy clara, cómo las decisiones políticas pueden tener buenas intenciones, pero si no están acompañadas por una gestión eficiente y reglas claras, terminan generando más problemas que soluciones. En definitiva, la soberanía energética no se alcanza solo con tener el control estatal de una empresa, sino con una administración responsable, transparente y bien orientada a largo plazo.